Les prometemos que lo probamos antes y funcionó increíble. Ahí va, ahí va. Venga. Cuando un proyecto ponga en riesgo la vida de los pueblos indígenas. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de que se dio el permiso sin habernos consultado, nosotros por eso decidimos ampararnos. Lady y el colectivo de comunidades mayas de los Chenes lanzaron una poderosa campaña de sensibilización que recibió un apoyo público abrumador. Esto puso a Monsanto y al gobierno a la ofensiva. La reacción fue de confrontación. Nos empezaron a confrontar, nos empezaron a amenazar, empezaron a desprestigiarnos como comunidades, como líderes indígenas. Miedo no lo sentí porque me vi en una unidad de pueblos mayas. Sentí mucha fuerza para poder luchar. Uno cuando habla ve que conoce perfectamente la realidad de lo que está pasando en su región, la realidad política, la realidad económica. Monsanto se dio cuenta que ella fue una persona que tenía muchísimo carisma y tenía muchísima credibilidad, y eso Monsanto no lo tenía. En una decisión histórica, la Suprema Corte suspendió los permisos para la soya transgénica de Monsanto en espera de la consulta a las comunidades mayas. Que fue una victoria del pueblo maya, pero también me sentí de que la lucha apenas empieza. Lady Pech, indígena maya mexicana de la península de Yucatán, quien acaba de ganar la semana anterior el Goldman Environmental Prize, que es igualito que si hubiera ganado el Nobel en materia de medio ambiente. Una buena noticia en México. Lady Pech emprendió esta lucha contra nada menos y nada más que Monsanto, que en 2012 recibió permiso por parte del gobierno federal para poder utilizar soya transgénica y además insecticidas que a la postre terminarían con la abeja Shunan Cap. Lady Pech gana este premio por esta defensa, por haber defendido a las comunidades indígenas y por haber defendido a esta abeja Shunan Cap en el sureste mexicano. Una buena noticia, sin duda, que hoy nos da gusto compartir con todas y con todos ustedes. Demonias y demonios, bienvenidas, bienvenidos 2 de diciembre del 2020, penúltimo programa de La Ciudad y sus Demonios en este año pandémico, que así comenzó, justo pensando en que teníamos la posibilidad de encontrarnos, porque la prescripción médica decía que no en la calle, pero sí a lo mejor a través de la carretera, de la información, podernos dar un abrazo y encontrarnos todos los miércoles a las 7 de la noche. Gracias de nuevo por acompañarnos. Le doy la bienvenida y las gracias a los demonios de la mesa. Alberto Marín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Encantado de estar otro programa más con todos ustedes. Y ya gracias, son, Alberto. ¿Cuántos, Jonás? 31. 31 programas llevamos. Qué alegría, ¿no? 31 Muchas semanas. Gracias. Qué bárbaro. 31 semanas, sí. Qué puta, ¿cómo se ha pasado esto? Gracias a las 34 personas que somos. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Hoy quería comentar algo acerca de lo que has introducido en la agenda con esta señora de 55 años maravillosa. Albert Einstein ya dijo que sin las abejas no pudiéramos estar consumiendo el 60% de las frutas y verduras que tenemos hoy en día. Así que la labor de esta señora con 55 años, es decir, se puede hacer activista siempre, es genial. Excelente noticia. Un gusto. Sin duda. Gracias, Bea. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por el apunte. Karina Licea, ¿cómo estás? Se me hace que está trabada Karina Licea. Muy bien. Bueno, ahorita que Karina retome la conexión, la saludamos. Sí, es que como que no tengo buena señal, pero ¿sí me escuchan? Aquí te escuchamos, así que adelante. Te escuchamos, adelante. Ok. Pues aquí muy contenta de haber cerrado el ciclo de mesas de trabajo de General de Movilidad y Seguridad Vial, que tuvimos varios de los presentes aquí participando. La verdad fue muy divertido, fue como ver a todas las personas que me he encontrado en la vida en este tema, en temas de desarrollo urbano y movilidad, trabajando en una mesota largota, intercambiando ideas, intercambiando cuestiones que nos interesan poner en esa ley. La verdad a mí me gustó mucho el ejercicio. Cuéntanos cómo estuvo, ¿qué pasó? Pues hablamos de varios temas. Por ejemplo, el día de hoy
hablamos de gestión de la demanda, de tema de estacionamientos, el tema de cargo por congestión. Por ejemplo, ahí habló Andrés Layuz un poquito dando argumentos de por qué él no están a favor del cargo por congestión. También hablamos de un poco del transporte, generar. Te nos trabas un poquitín, Cari. A lo mejor a través del celular, pero será interesante. Voy a tener que interrumpir a Karina porque no se escucha, pero sería interesante, Alberto, tratar de entender por qué autoridades van y vienen y todas les acatean a la congestión, al congestion charging, ¿no? O sea, no he visto una que le entre de manera decidida. ¿Será que es poco popular? ¿Será que las clases medias utilizan el auto y no les gusta? ¿Será que es complicado a la implementación? El diseño, yo he visto decenas de propuestas de diseño de una política de esta naturaleza, pero la verdad es que todas le han sacado al parche. ¿Por qué será, Alberto? Bueno, la verdad no conozco a ciencia cierta los argumentos dirimidos esta mañana por Andrés en la reunión que ha comentado Karina. Yo sí tengo los míos, pues que son más favorables a pensar en este tipo de cosas. Yo entiendo que también pues, hablarán de no cargar a la gente que menos tiene que usar el automóvil. No sé cuál será el argumento. El caso es que sí es necesario implementar medidas de gestión de la demanda de transporte para poder tener pues una movilidad urbana más sustentable, ¿no? Entonces, no estaría mal, ¿no? Sí, no, pero si te digo la verdad, Jonás, y aquí soy honesto, no he estudiado tanto el tema como para dar mi versión. Yo creo que tendríamos que hablar con el doctor Crot para que nos contara un poco, que es un gran experto en temas de tarificación vial exactamente. Y congestion charge. Entonces, algún día le podríamos invitar para que nos hable de esto, ¿no? Es un gran tema. Fíjate, hace algunos años tuve yo el gusto de estar justamente en el Banco Interamericano de Desarrollo con esta exfuncionaria prócer del medio ambiente, Tania Müller, y en el BID. Y pues la verdad es que había un avance porque había una propuesta sobre la mesa muy clara para entrarle al tema, pero tanto la CEMOVI de ese tiempo como la Secretaría de Medio Ambiente y por ende el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pues le rehuyeron al asunto y les hubiera venido bien en ese momento porque fue cuando estalló aquella crisis ambiental de entonces, de la cual no hemos podido recuperarnos en la Ciudad de México en todo este tiempo. Así que habría sido y sería sin duda una buena noticia, algo que poner sobre la mesa. Queridas y queridos colegas, comenzamos ahora sí con nuestro tema. No apto para menores de edad. Busca tu distinguida dama. Ahí la llevamos. Tengamos calma, nos vamos a ir sacando poco a poco, ¿ok? Sí, salen. Eran muchísimos. Sí, eran muchísimos. Bien hecho, Pablo. De la muerte. Venga, le mandamos saludos a todos estos muchachos tan amables que nos han tenido tanta consideración de mandarnos trolls a las 7 y cacho de la noche. Comenzamos. Las puertas del infierno, que suenan igualito que las del metro, se van a abrir minuto y medio después de que haya intervenciones que superen ese tiempo, minuto y medio. Tenemos en la mesa como invitados a Paola Valverde y a Jorge Suárez. Paola Velarde, Jonás. Paola Velarde. Es un gusto, Paola. Eres además de la hermana República de Bolivia y Jorge de la hermana República de Colombia, así que hoy tenemos un programa sudamericano. Paola, cuéntanos, por favor, ¿quién es Paola Velarde y qué haces por aquí? Por favor, bienvenida. Hola, soy economista, tengo una maestría en planeación y políticas metropolitanas. Ando metida en temas de transporte como hace 7 años, transporte y movilidad. Actualmente estoy trabajando en Ciudad de México, con distintos temas de transporte en UNOPS. Y bueno, uno de mis temas de interés son temas de desigualdad, en temas de movilidad y teleféricos, que es lo que estoy viendo también. Muchas gracias, Paola. Qué gusto tenerte con nosotros. Señor Jorge Suárez, un amigo de mucho tiempo en estos temas de la movilidad y además un coreógrafo extraordinario, lo pudimos comprobar el fin de semana. Jorge, qué gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos de ti, hermano, y qué haces aquí.
Bueno, digo, crisis de identidad porque me presentas como colombiano, pero yo siempre he dicho que soy súper mal colombiano. Vivo ¿Ah, en, sí? vine por primera vez en Es que yo no dije que 2005. fueras buen colombiano, solo que eras de No, allá. dijiste que era colombiano, pero bueno, yo acá he trabajado en México ya que 12, 13 años y empecé mi carrera profesional en Volvo y bueno, estuve y ahí aprendí mucho de movilidad. Yo estudié planeación urbana en Estados Unidos, vine para acá un verano y ahí resulta que me fui quedando y ahora trabajo en Engie y me dedico a la electromovilidad, que es el trabajo de 9 a 6 o 9 a 5 y por otra parte pues muchos intereses de mejorar la movilidad en la ciudad, ¿no? Un apasionado de la Ciudad de México también. Gracias, Jorge. Seguramente ese será uno de los temas que platicaremos y quiero empezar por hacerte una pregunta porque llevamos varias semanas entre tú, Jorge, Alberto, otros colegas, incluso platicamos con Amado Crot en algún momento de esto, con Beatriz, estuvimos en una reunión de amigos, pero también tomamos este tema y es una de las razones por las cuales tú nos acompañas hoy, la posibilidad de que quienes menos tienen, Jorge, accedan a la movilidad de una manera digna, que no es la constante en este país y en muchos otros. Y también que la tecnología, Jorge, preste servicio a aquellos que difícilmente van a tener acceso a ella. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar, Jorge, ¿para qué sirve la tecnología cuando no la pueden disfrutar las personas que menos tienen? ¿Qué tendríamos? ¿Qué paso se tendría que dar para llegar a un estado en el que eso ocurriera? Jorge, gracias. Adelante. Curiosamente, la gente más dependiente de servicios de autobús, y hablo de servicios de autobús porque son los que tienen más participación modal. Estamos hablando que los buses mueven 11 millones de pasajeros en la zona metropolitana, el metro mueve 5, y cuando uno ve digamos, estas redes de transporte, pues claramente se ve una mayor cobertura de buses y digamos, transporte de superficie en la mayoría, digamos, de la zona metropolitana. Curiosamente, la gente que más depende de ellos son la que peor experiencia de viaje tiene. Entonces, esto empezó algo así como por casualidad. Realmente yo siempre me he movido más por el tema de las tecnologías ambientales, pero alguna vez empezamos a tratar el tema de la inseguridad en el transporte público en el Estado de México. Entonces, ¿por qué hay inseguridad en el transporte público en el Estado de México? Y uno lo que ve es que hay un enfoque muy de policivo, listo, fortalecer la procuraduría, las policías, pero en realidad el tiempo de respuesta es malísimo. Los viajes que hay desde el Estado de México pasan por rutas federales, ahí no hay competencia de la policía. Y además la cadena de viaje no solamente es el trayecto, sino desde que empiezas hasta que terminas. Entonces empecé a ver como muy poco uso de tecnología, digamos, una victimización altísima, sobre todo de mujeres, y no vi forma de solucionar el problema. No lo vi ni que lo tuvieran ubicado. Mi querido Jorge, has sido víctima de las puertas del metro, o sea, del infierno. Sí, sí. O sea, Bueno. excediste minuto Bueno, y luego medio. les sigo contando. Pero me parece interesante. Beatriz, Karina, Alberto, ¿quién le quiere preguntar algo a Paula? Yo. Venga. Dale. Y ahora sí ya tengo señal, amigos. Disculpen, Eso. Anteriormente tuve un problema. Le quiero preguntar a Paula que nos hable un poquito del cablebús de la línea 1 que todavía no abre, pero que ya pronto abrirá. ¿Cómo ve el proyecto? Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Medellín, que también allá tiene su metrocable. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Paula? Bueno, el modelo que se ha usado para México es muy parecido al de Medellín, porque los cables de Medellín son alimentadores al sistema metro y los cables que se están implementando en Ciudad de México igual, son alimentadores al sistema metro, ¿no? Salen de una estación de metro y van a un lugar determinado, ¿no? La línea 1 está en Cuautepec y la línea 2 está en Iztapalapa, ¿no? La última vez que fui, que debe ser como hace un mes, ya están implementando las estaciones. Yo creo que ya van a empezar con el colgado de las cabinas y el cableado. Van súper avanzados y bueno, esperemos que sí funcione porque sí son lugares que tienen problemas de acceso a movilidad. O sea, son zonas donde las calles son muy pequeñas, tienen mucha restricción en tema de variedad de transporte que puedan
acceder y tiempos de viaje, ¿no? Sobre todo, o sea, hay gente que bajar desde lo más alto de Cuautepec hasta Indios Verdes se puede tomar fácil unos 40 minutos, ¿no? Y el cable está estimando que en todo el trayecto de inicio a fin vaya en 20 minutos. Entonces, sí, se espera que sí se mejore en un poco porcentaje, pero que se mejore la movilidad en Cuautepec. Y también en Iztapalapa, ¿no? El que va igual hasta, no recuerdo bien el trayecto, pero ya está también implementándose. Gracias, Paula. Alberto, adelante. Sí, yo quería preguntarle ahora a Jorge a mí me interesa mucho el tema en el que últimamente anda más centrado, que es la movilidad para los que menos tienen, ¿no? La denominada base de la pirámide. Entonces me gustaría preguntar a Jorge por qué es esa base de la pirámide y qué problemas tiene en la parte de experiencia del usuario. ¿Cuáles son los problemas a los que enfrentan las personas que menos tienen a la hora de desplazarse? Les decía que esto empezó como algo anecdótico de un trabajo muy específico que me dijeron. Y yo les decía que normalmente las políticas o son policivas, es decir, oye, pues hay que tener más vigilancia, o hay que rastrear. Entonces, digamos, hay este rollo de poner GPS, pero yo decía, bueno, pero si ponen GPS, ¿cómo puede mejorar la seguridad si no hay, digamos, suficiente reacción tan rápida de la policía? Entonces me parecía como que no se llegaba al meollo de la situación. Mi teoría realmente es que el tema de la inseguridad, que es el más importante para la gente que pertenece a la base de la pirámide, estamos hablando de la gente más pobre, es la seguridad, ¿no? Ese es como el primer tema que sale. Pero aparte de la seguridad hay como varios temas que caracterizan los viajes de esta gente. Uno es primero es un usuario cautivo. En las familias, generalmente, si hay acceso a un coche, generalmente se le da a la cabeza de familia y generalmente es un hombre y generalmente tiene un trabajo formal. Hay una altísima dependencia de mujeres del transporte público y hacían un estudio en Colombia donde decían, si usted es mujer, viaja en transporte público, se tarda más de 2 horas, usted tiene un 90% de posibilidades de ser empleada doméstica. Y 1 de cada 4 mujeres, como en varias ciudades en Sudamérica, son empleadas domésticas. Estamos hablando de un volumen de gente. ¿Por qué? Porque realmente las zonas pobres viajan menos, pero los que salen generalmente es para trabajos blue collar en la industria, trabajos en servicios y las mujeres empleadas domésticas. Entonces, son largas distancias y esto es resultado también pues, de la política urbana, de las políticas de vivienda, que siempre, digamos, el suelo más barato es el que está más lejos, y hablo de vivienda formal e informal. Alto costo. Bueno, ahí luego sigo contando la historia. Está muy corta está muy frecuente la parada. Gracias, mi Jorge. Nos ha ayudado a darle mucho ritmo al programa y sin duda seguiremos escuchando tus respuestas a esto. Karina, adelante. Perdóname, Beatriz. Beatriz, toca que Beatriz nos comparta alguna pregunta con nuestros invitados. Beatriz, escuchamos. Mire, yo tengo una pregunta para ustedes como expertos. Bueno, vamos a por Paola, ¿vale? Adelante. Mira, en todos los proyectos en los que ustedes han estado involucrados de transporte público, bueno, ustedes estudian la demanda, cuánto cuesta el bus, cuánto cuesta la línea tal, cuánto cuesta el metro, pero en términos de accesibilidad peatonal, no se ve realmente por ningún lado. No hay transparencia en la accesibilidad peatonal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ahí seguimos por decir, digamos que no pasa nada, estamos en Navidad, todos juntos. Después les voy a preguntar, adelante, Bea. O sea, mi pregunta era que cuando se hacen este tipo de proyectos a nivel macro de transporte público, esa parte de accesibilidad peatonal, de que realmente la gente pueda llegar, la gente que no pueda llegar accesiblemente a este transporte, ¿por qué no se visualiza como se debiera? ¿Paola? Adelante, Paola. Bueno, yo creo que cuando se implementa cualquier proyecto, se hace un análisis de accesibilidad, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que todos los proyectos tienen un espacio territorial determinado y tienen un objetivo determinado también. Entonces, por ejemplo, dependiendo con qué vaya a ser la conectividad, yo creo que también ahí va temas de la accesibilidad. Por ejemplo, hablándote del metro de Cuautepec, este es un
perdón, del teleférico de Cuautepec, por ejemplo, va a llegar a Indios Verdes y también tiene accesibilidad a otros medios de transporte, ¿no? Ahí te vas a poder conectar, por ejemplo, con Metrobús, hay parada de camiones, está Mexibus y el Mexibus te va a conectar al otro cable que está en Ecatepec, o sea, va a depender del proyecto y del territorio. Yo creo que los temas de accesibilidad van a depender mucho de dónde y cómo se implemente y sobre todo también de la situación territorial. No es lo mismo implementar un proyecto en la comuna 3 de Medellín que implementar en Cuautepec o implementar en Iztapalapa. Cada terreno tiene sus propios conflictos, incluso temas de seguridad, temas de narcotráfico, temas de trata, o sea, hay distintas cosas que yo creo que hay que considerarlos para cualquier proyecto, ¿no? Ir a aterrizar un poco más, a entender el territorio antes de implementar el proyecto. Yo creo que eso para mí es importante. Y en este tema de accesibilidad es también entender cómo la gente... Gracias, Paola. Gracias. Jorge, me gustaría que siguieras porque lo que nos estabas comentando es importante, así que sin más, te regreso la palabra y adelante, por favor. Bueno, hablábamos del enfoque de las políticas, decíamos policivas y poner GPS, y les decía, respondía a la pregunta de Alberto, de cuáles son esas características de viaje. Entonces dijimos movilidad inhibida, pero el que viaja por ciertas razones en particular. Ya les dije trabajos de hombres, trabajos de mujeres. Viajan largas distancias. Otra cosa es el alto costo, y ese costo se puede ver como no necesariamente el valor del ticket, pero como proporción de los ingresos. Y no es necesariamente un efecto de la tarifa, es un efecto de la acumulación de tarifas. Es decir, el diseño de servicios está hecho de forma fragmentada con demasiadas transferencias. Y veíamos caso, con Alberto alguna vez vimos un caso de Tecámac, que había conexiones que podían durar fácil, expresas 45 minutos, pero construyen un BRT que de hecho alargan el recorrido, pero como la gente tiene menos que, digamos, no tiene tanto dinero, entonces prefieren tomar este recorrido más largo para ahorrar. Pero eso no necesariamente va en función del viaje. Y a nivel de experiencia no necesariamente es lo mejor, porque la gente necesita viajes expresos que van parando. Entonces digamos que ahí la solución de BRT funciona cuando uno tiene una ciudad consolidada que tiene muchos usos de suelo, pero en zonas periféricas un BRT no es una buena solución porque no hay sube-baja. Se necesita más, digamos, un diseño más de servicio express. Y me decía, yo hablo mucho con mi empleada y me decía, es que lo que uno quiere es que no pare nunca en medio, que me suba en mi origen y me bajo en mi destino y elimino el problema de inseguridad. Otro tema es, ya les hablé del alto costo, la inseguridad es el tema de lejos más alto. Ahorita les digo, porque he estudiado un poquito el tema de cuáles son los atributos. Siguiente. Me voy a echar 3 paradas. Me voy a echar toda la línea rosa. Oye, Jonás, sí, dime. Jonás, yo sí quería preguntarle sobre lo que estaba hablando Jorge. Quiero devolverle el tema a Paola. Paola, ¿hasta qué punto como planeadores o como planificadores de la movilidad tenemos en cuenta todo esto que dice Jorge? ¿Consideramos e incluimos la problemática dentro de los proyectos que hacemos? En muchos casos no. En muchos casos no. ¿Sabes por qué? Y algo que yo he detectado formando parte de las ciencias sociales es que en los equipos son muy gruesos en temas de ingeniería y arquitectura. Los que están planificando los proyectos de movilidad generalmente son ingenieros y son arquitectos. No hay sociólogos, no hay antropólogos, no hay economistas. Y si hay uno. A mí me ha tocado guerrear muy duro con esta parte dura de la planificación, de hacer entender a los que están promoviendo el proyecto que este es un proyecto para la gente. Y es en cosas muy simples, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hacen una planificación de una parada de Metrobús o de cable, los ingenieros ven el ancho de vía, las conectividades y todo eso, pero no entienden cómo percibe la gente del territorio a ese lugar. Yo he visto que se han implementado paradas de buses que la gente no va a tomar ahí, prefiere caminar 1 kilómetro a la otra parada. ¿Por qué? Porque en ese lugar, por decirte, había antecedentes hace muchos años que es un lugar de violación. Entonces la gente no va.
Entonces, a veces los arquitectos, ingenieros, ¿cómo quieren arreglar ese problema? Ok, hay que meterle más iluminación, hay que meterle señalización, pero al final siguen sin comprender lo que está pasando en el imaginario colectivo de la gente. Ya. O sea, no ¿Cómo se entienden. puede cambiar esa percepción en el imaginario colectivo, Paola? No, el tema es que más bien los planificadores tenemos que entender esos imaginarios colectivos para poder planificar un transporte adecuado para la comunidad o para esos espacios territoriales. Y no al revés, o sea, a veces es muy impositivo, o sea, tú llegas con el proyecto y dices, esta es la solución al problema de movilidad. Llegas, implementas y la gente no va a esa parada. Y te preguntas por qué. Y después recién empiezan a hacer estudios, encuestas y no sé qué, y descubren que ese espacio tenía antecedentes de ser un lugar violento, de que había trata, distribución de... Gracias, Paula. Karina, Beatriz, ¿quién dijo yo? Yo. Adelante. Yo tengo una pregunta, porque pues la verdad, a mí una vez me la hicieron y me parece muy buena pregunta. Sobre todo que ahorita estamos hablando de cables y todas estas cosas. O sea, además del cable, ¿qué otras opciones podemos generar para lugares de difícil accesibilidad? O sea, con pendiente. Bicicletas eléctricas es un tema complicado porque tampoco es tan fácil andar en bici en pendientes de más de 12, por ejemplo. Bueno, y el cable tampoco solo es para pendientes, ojo. No, claro, pero yo quiero que nos enfoquemos en esto, porque es una pregunta que continuamente le hacen mucha gente que se dedica a temas de planeación y que vive en pendientes muy complicadas. No nada más el cable. ¿Qué otras opciones podemos arrojar para estas ciudades? Que además generalmente son pequeñas, tampoco es así la metrópoli gigante, ¿no? Yo diría, hay algunas soluciones que son muy sencillas. El caso de lo que te crea y que no es malo, digamos, es resultado del propio diseño de los sistemas de transporte masivo, es que obviamente te crea estaciones, ¿no? Entonces te deja en medio, es diferente una distancia de 500 metros cuando es plano a una distancia de 500 metros, que es la distancia típica entre paradas cuando estamos en una pendiente. Eso crea unos traslados, digamos, forzados, y eso lo hemos visto, yo lo he visto en algunos casos de Medellín, que el hecho de trasladarse a la estación se vuelve un poquito problemático. Una alternativa que ha pasado en Medellín y que lo quieren hacer aquí en Álvaro Obregón son las escaleras eléctricas. ¿Por qué la escalera eléctrica es buenísimo? Porque, bueno, cubren la escalera eléctrica y lo que pasa es que generas muchísima accesibilidad, porque te subes y te bajas en cada nivel, porque ustedes saben que estos barrios son como escaleras, ¿no? El problema, todas estas intervenciones generan algún efecto colateral negativo. En Medellín, caso que conozco, donde hay un caso de narcomenudismo tremendo, lo que hacían es que ponían retenes en los puntos de parada de las escaleras eléctricas y generaba más inseguridad. Y esto tiene que ver un poco esta capacidad de anticiparnos. Y sí es verdad que todos como planificadores estamos un poquito lejos de la realidad, y yo creo que falta en el transporte público lo que hay en el consumo masivo, que es pensar en el usuario y en el producto como un producto que se tiene que vender. Cuando tú ves que el transporte público es para usuarios cautivos, es decir, un monopolio, tú no te preocupas nada por la calidad del servicio. Y eso es lo que pasa. Al existir todo el mundo continúa ahorita con los usuarios cautivos. Que ese es Gracias. Gracias. Jorge, nos enviaste hace unos días una liga donde pudimos revisar la historia de Verónica Nancy Muñoz, una empleada doméstica, que nos decía, es muy difícil porque, miren, huele a gas o huele a gasolina, van en malas condiciones, hemos sido víctimas de agresiones físicas, de agresiones sexuales. El transporte no son cifras, Jorge, son historias. Y en muchos casos, historias francamente lamentables que contar y que nos contamos todos los días a través de las noticias y a través de personas que están próximas a nosotros en nuestra casa, ¿no? Esa es la parte lamentable. Decía Ricardo Rafael en el Mi Reinato, no fue una casualidad, alguien lo planeó de esta manera, la planeación de que alguien viviera por allá, donde no hay nadie, digamos, los sin ciudad o los nadie o los más pequeños, que es muy difícil, Jorge, porque pareciera que no hay dinero que alcance para resolver esto. ¿Cuál podría ser un paso, un primer paso, una serie de primeros pasos para que la autoridad, la iniciativa privada, los grandes inversionistas en estos temas dieran una buena noticia en ese sentido?
Mira, yo creo, el problema de fondo, y yo creo que es una situación, es una solución relativamente, tiene un efecto spillover en otras cosas. Yo diría que lo más importante es eliminar el efectivo. Okay. Pero eliminar el efectivo no significa poner tarjeta, porque resulta que a la gente le queda difícil comprar la tarjeta, una tarjeta cuesta 20 pesos. Eso quiere decir que tu salario inicial es 100 pesos, tu salario, digamos, diario, si eres una persona pobre, digamos. Entonces, si se te pierde la tarjeta, vas a perder la tarjeta y el saldo que tienes. Y usualmente le van depositando poco a poco. Este es el caso del metro, que la gente sigue comprando los boletos. Lo que hay que hacer es una eliminación del efectivo, porque eso te quita inseguridad. ¿Qué es el primer problema? ¿En qué les ayuda a ellos? Ajá, ok. El primer problema es eliminar el efectivo. ¿Y cómo eliminar el efectivo? Te acaba absolutamente todas las mafias que hay en esta zona, en estas zonas, ¿no? Ok, porque no les van a poder robar el efectivo. No les van a poder robar. Ahora viene el tema, es cómo eliminas el efectivo. Entonces, las soluciones no han sido las mejores. Porque, listo, pues un teléfono inteligente y entonces compro mi... Bueno, listo, nos funciona bien en Noruega, ¿no? Pero no nos funciona bien aquí. Yo lo que pienso es que tiene que haber, por una parte, un tema de asequibilidad por medio de subsidios directos. Pero esos subsidios directos ahora deberían ir a lo que se llama sistemas basados en cuenta. Es decir, no es la tarjeta la que tiene el saldo, sino la persona tiene el saldo. Entonces, tú añades, así como agregas saldo a tu teléfono celular, lo metes en un e-wallet. El ticket no es un QR. Ahorita lo Beatriz, ahorita lo ¿le quieres preguntar algo a Paula? Adelante. Sí, Paula. O a Jorge, como quieras. Quería preguntarte, en todo este paradigma, en todo este problema, ¿vale? Que realmente es un problema de lo que estamos hoy hablando. Tú tienes experiencia, tú eres de Bolivia, tienes muchísima experiencia también en México. ¿Qué cosas ves en común de esta problemática? ¿El tema de accesibilidad o el tema si los pobres tienen derecho a la movilidad? ¿A cuál te refieres? Lo segundo. Lo segundo. Ok. Mira, el tema es, yo creo que el tema de la movilidad está muy ligado al tema de pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque los que tienen menos dinero son los que tienen más limitaciones de acceder a sistemas de transporte. Y eso se ve en toda América Latina, ¿no? O sea, por ejemplo, por darte un dato, ¿no? Hay, por ejemplo, un ingreso mensual aquí en México, en datos del 2019, que eran 2.722 pesos. Y se ocupa el 56% de sus ingresos para transporte público. Imagínate, o sea, es más del 50% que la gente que vive en lugares lejanos asigna para transportarse. Entonces, el transporte realmente se ha vuelto muy limitativo. Y al final, quien acaba usando el transporte público masivamente son las personas que tienen menos recursos. Entonces, sí hay un problema muy claro, ¿no? O sea, incluso en Bolivia, por ejemplo, usar el teleférico es un bien de lujo, porque el boleto es muy caro, equivalente a México, entrar al teleférico allá es 15 pesos mexicanos, es carísimo. Entonces, sí hay un problema que está ligado a temas de los ingresos de las personas. Lo segundo que va a priorizar las personas es el tema de seguridad, lo que decía Jorge. Gracias. Jorge, nos quedamos en cómo íbamos a resolver esto. Entonces, en México yo creo que hay algo omnipresente que son los OXXO. Y la gente va igual, la gente va frecuentemente a poner saldo. El tema del e-wallet, y digamos, yo estoy incluso trabajando en cuál sería este tipo de solución. Tú deberías poder tener saldo, pero está ligado a tu persona, no a tu equipo ni a tu tarjeta. O sea, ¿cómo te vamos a empadronar con eso? Exacto. Y entonces eso te va a permitir tener, primero, eliminas todo el costo de distribución de tarjetas porque tu saldo, que yo creo que debe haber un subsidio de la ciudad, te cae a tu cuenta. Y tú pides un ticket como pides un SMS. Esa es la forma yo creo que esa es la forma de eliminar. Y como ya tienes la costumbre de ir a estas tiendas de conveniencia, fácilmente, digamos, se puede sacar saldo de ahí. Esto ya se hace en Ruanda, se hace en Kenia, se hace en India. Esto es muy normal, países con vastas poblaciones en pobreza, ¿no? Pero ahí es donde, por eso está todo el paradigma de la economía de la base de la pirámide, donde ahí es donde está el negocio. Uno pregunta, bueno, ¿qué hace en Ecatepec Liverpool? Pues ahí hay poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, ahí, y Electra
que ese es el modelo rapaz de capitalismo para la gente pobre, el capitalismo usurero, no da soluciones, digamos, de calidad. Entonces, ¿cómo se hace esa validación? Cuando se manda un SMS, se llega a una secuencia alfanumérica única y se utiliza en ese momento. Y así se debita el ticket. Entonces, digamos, eso es como, yo creo que es una solución. Lo tratamos de hacer ya. Sí. Ahorita les cuento la experiencia de lo que fue hacer eso. Pero yo creo que esto que planteas, Jorge, va a un extracto poblacional. Por ejemplo, si estamos hablando de un extracto poblacional crónico, es complicado. Claro, pero también tienes que ver cuál es la gente de esa población que realmente tiene más propensión a viajar. Cuando llegamos a bases de la pirámide, porque dentro de la misma población pobre, tenemos pobre que puede viajar y que tiene un trabajo en el sector servicios, es empleada doméstica, esto le funciona. Ya tendríamos que tener soluciones de movilidad que en Estados Unidos llaman para transit, para ya sectores de la población muy específicos. No estoy hablando de tener un teléfono móvil, no estoy hablando de tener un smartphone, estoy hablando de tener un teléfono móvil de OXXO. Y ahí, y que a la vez te funciona como máquina expendedora y ahí generas toda una interacción con los servicios de la ciudad. Eso, digamos, a mí me parece, ahorita les comento varias cosas que caracterizan el tema de pobreza en el transporte, en inglés transport poverty, que es diferentes aspectos de cómo caracterizar esto y que nos puede ayudar a entender esto, que yo tengo un problema para estos temas de equidad, temas de feminismo en el transporte, es porque son muy buenos descriptores, pero me queda perdida la solución. Ahorita les digo cómo, digamos, cuál es la reflexión que estoy haciendo sobre las soluciones digo, está bien que haya acoso sexual, ¿cómo acabamos el acoso sexual? Está bien que la gente, digo, no está bien ni que haya acoso sexual, no está bien que la gente la roben, pero ¿cuál es la solución que estamos haciendo para que eso se acabe? Yo creo que lo que hay es una discordancia entre el tipo de soluciones que dan, por ejemplo, y voy a hablar en contra, un bus eléctrico realmente me está solucionando el problema de accesibilidad, me está solucionando un problema ambiental, pero no me está solucionando un problema de accesibilidad. No significa que no debamos tener mejor tecnología, significa que tenemos que actuar a nivel de la experiencia de usuario, muy poco se hace a nivel de la experiencia de usuario, así como le damos énfasis al tema de tecnología. Yo siempre digo, si uno quiere que un producto se venda, lo tiene que diseñar según el gusto de los consumidores. No estamos haciendo un buen mapeo de necesidades. Gracias Jorge. Interesante esto último que dices y ahorita le voy a dar la palabra o a Karina o a Alberto, porque es muy posible, Jorge, y es muy triste, la posibilidad de pensar que los últimos usuarios que nos preocupen en estas ciudades sean los pobres. Son usuarios que no le interesan a nadie, son usuarios a los que de alguna forma se han condenado a esta condición en la que viven, por lo menos en materia de movilidad. Jorge Suárez o Karina Licea, es una reproducción social de la pobreza, quieras o no, y la movilidad entra dentro de ese juego, de una reproducción social, porque al final tienes que estratificar a quién le vas a beneficiar. Y quieras o no, vas a acabar beneficiando al que tiene algo de poder adquisitivo, algo de dinero para poder invertir. ¿Qué pasa con los que no tienen? Por eso lo que decía, los que están realmente en la base, los que pertenecen a la pobreza crónica. Esos tienen es como un círculo vicioso de no poder salir de esto. Entonces, ahí está el problema, en mi percepción. Quería preguntar sobre los pilotos. Karina Licea, adelante. Pues mira, justamente siguiendo un poquito lo que están platicando, pues sí hay una gran preocupación, por lo menos de mi parte, con el tema de todas las transferencias que tenemos que hacer y el pago y el repago y el repago y el repago, y al principio pagas 7 pesos, pero al final acabas pagando 35 porque haces transferencia en Metrobús, haces transferencia en Metro o cualquier otro medio de transporte que tengamos. ¿Cómo integrar más este tema de las tarifas? ¿Qué soluciones piensan ustedes que podemos realizar? Yo creo que tenemos un problema tarifario, porque cuando tenemos tarifas de ese modo, estamos transfiriendo los costos de transporte a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque viven en zonas más periféricas. El problema es que en México, y les voy a hablar, digamos, como para tener una introducción y luego hacemos énfasis. El enfoque, y voy a responder ahorita, Karina, en cuál es, digamos, un poco la falacia de las intervenciones a nivel de tarifa. La pobreza del transporte, que es un tema amplio, uno lo puede entender por muchas facetas. Número uno, está la pobreza en movilidad, que tienes problemas para moverte. Y tiene que ver, por ejemplo, cuando es zonas periféricas.
el relieve, el entorno, es difícil para moverte. Eso es un nivel y tiene que ver con variables un poco territoriales. Dos, la pobreza en accesibilidad. Es decir, el problema de acceder a servicios, empleo, por tu propia condición. Hay gente que deja de estudiar y de trabajar simplemente porque el costo del transporte es alto, ¿no? Y hay una barrera también de información. Tres, el problema de asequibilidad. Ese es donde se han enfocado las políticas. El problema de asequibilidad no se ha preocupado por tener tarifa baja, pero al sumar varias tarifas bajas tenemos altos costos de viaje. Mi empleada, que es como mi filtro a este mundo, donde además no compartimos mundos. Ese es un tema que nos hace difícil conectarnos, porque mi vínculo a la persona, al grupo más pobre de la población, es mi empleada. Y yo a ella le pregunto continuamente qué es lo que tiene que pasar. Luego le sigo contando estas dimensiones de pobreza en el transporte. Gracias, gracias Jorge. Adelante, Alberto, y si les parece iremos con la audiencia. Voy a hacer una pregunta antes a Paola, sí, por favor. Ya más en la parte técnica, no tanto en el tema. Paola, decías antes que los teleféricos son también para zonas planas. ¿Nos puedes explicar por qué? ¿Cuál es el argumento técnico? Bueno, en muchos lugares, por ejemplo, no hay donde extender el ancho de vía, no hay como entre un metrobús, no hay temas para que puedan hacer giros. O sea, hay lugares que realmente son muy complejos. Alguien comentaba en el chat, por ejemplo, ¿no? De que el teleférico de Cuautepec ha eliminado espacios públicos. Y bueno, hay que preguntarse qué otros que los otros teleféricos que se han implementado en otros países también han eliminado espacios públicos. Por ejemplo, en Medellín, donde se construyeron los teleféricos, todos eran asentamientos irregulares. En esos asentamientos irregulares tenían hacinamiento, ni siquiera tenían espacios públicos. Y el proyecto para poder entrar ha tenido que expropiarse de esos terrenos, ha tenido que llegar a una negociación para comprar. Y es lo que se va a hacer con ese proyecto y con otros. O sea, no podemos satanizar ningún proyecto porque todos hacen apropiación de terrenos y todos ven este tema. Ahora, el teleférico en un primer momento estaba asociado a teleféricos turísticos o a teleféricos donde habían altas pendientes. Por ejemplo, mi ciudad en Bolivia es el sistema de teleférico más grande del mundo, porque también tiene una geografía muy compleja. Estamos hablando de 3.600 sobre el nivel del mar a 4.900 metros sobre el nivel del mar, o sea, es pura montaña. En La Paz yo vivo en la montaña de al frente, en la montaña de al lado, y entonces ahí sí es dificultoso meter, o sea, ahí no entra Metrobús, no entra, o sea, entonces el cable sí se ha vuelto una alternativa. Y en estos espacios planos es porque hay falta, bueno, ya no hay vías, pues, para poder implementar buses, por ejemplo, ¿no? O Gracias. sea, es menos invasivo el cable en ese momento. Gracias, perfecto. Paola. Mi querido Alberto, la audiencia quiere preguntarles a nuestros demonios invitados. Hay que escucharlos. Pues mira, está Roberto súper crítico con el tema del cablebús. Roberto, yo creo que te damos voz y coméntanos un poco cómo lo ves. Tenemos dos Robertos. Remes. Ah, pues si es crítico, sí, tendría que haber sido Roberto Remes. No, Roberto Asensio es un pan de Dios. El otro, mira, nomás. Pan de Dios, sí, un pan de Dios. Venga, Roberto Remes. Ok, ¿ya tengo sonido? Sí, ya. Sí. Bueno, digo, yo he estado muy crítico en el tema. Realmente no he tenido eco en medios, no he tenido gran eco local. La comunidad de las canchas de Campo Revolución sí se movilizó un poco, pero como nunca habían participado en una movilización, pues nunca fueron escuchados. Entonces, al final de cuentas, dos canchas naturales o abiertas se vuelven una cancha reducida, porque ahí se hace la transferencia hacia el cablebús que va hacia las montañas. En distintos puntos se pierde, también en el de Iztapalapa se pierden espacios públicos, porque creo que en el fondo es que son proyectos que se están instrumentando muy rápido. Y por último diría, en el caso del de Cuautepec nos echamos con una pendiente menor a 1%, casi todo el tramo hasta Cuautepec, o sea, es muy poquito lo que forzamos la pendiente y luego ya subimos. ¿Qué tendría que haber ocurrido? Incrementar el transporte masivo a lo más posible, que me parece que es hasta La Pastora, y de ahí sí llegó a la montaña. Porque entonces el esfuerzo se queda solamente en un teleférico que va a la montaña, que es el de Tlalpesco, pero no logra que el resto de la montaña del Cerro del Chiquihuite
sea atendido por el teleférico. Entonces, al final de cuentas, solo estoy haciendo una cosa de relumbrón y solo en un barrio estoy resolviendo cosas, pero no estoy resolviendo las cosas en todos los barrios de montaña que tiene Cautepec, que son bastantes. No llega hasta San Miquel, que es una cota como 100 metros más arriba de la de Cautepec. No llega hasta el Parteaguas en el caso de Tlalpesco, es decir, todavía podríamos haber trabajado para que llegara más arriba, pero preferimos quitar un deportivo porque ese suelo ya era mío, ¿no? De la ciudad, que llegar hasta el Parteaguas, donde yo me habría tardado mucho más a llegar. Entonces, en fin, o sea, para mí es una gran frustración el no haber tenido eco. No es crítica política, realmente, o sea, poco a poco fui haciéndome de información y mi conclusión es un proyecto de relumbrón. Gracias, Roberto. ¿Quién quiere comentar algo? Jorge, Paola. Yo, sobre el tema de Roberto, a ver, en este tema de proyectos yo creo que perdemos a veces un poco cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es que es bien difícil intervenir estas zonas. O sea, cuando tú tienes un relieve de estas características, pues obviamente vas a tener un problema de cobertura simplemente porque estamos hablando de una zona pendiente y de una línea que es el teleférico. Obviamente no vas a poder tener cobertura grande. No se puede. Creo que lo que mejor lo hace es un teleférico, porque ni un metro, ni un bus, ni nada podría ofrecer ese nivel de accesibilidad. También tenemos que saber las limitaciones de los sistemas. A veces le queremos pedir a un teleférico la función de un metro. La capacidad que tiene no es más de 8,000 pasajeros hora sentidos, si Paola me corrige, pero realmente luego le queremos atribuir 3,000 pasajeros. Eso, 3,000 pasajeros hora sentido. Le queremos luego buscar propiedades, algo que no podría tenerlos ni tecnológicamente. Entonces, yo creo que estos son temas de detalles que se pueden mejorar. Les sigo comentando. Temas accesibilidad, que es la dificultad de alcanzar actividades de importancia, empleo. La otra es la pobreza por exposición aumentada a externalidades, inseguridad, contaminación. Ahí Jonás, luego les pasamos la liga ella decía, miren, mi problema es realmente que todo el tiempo voy mareada porque huele a gasolina. Y dos, sí, lo escuché. El metro me afecta porque los cortes de luz son tan frecuentes que me hacen perder demasiado tiempo. Esos eran los problemas. Y yo le decía, ¿y el cambio climático qué te dice? No me dice nada, pero cuando vemos estos temas son resultados muchas veces de crisis climática. Y el otro es asequibilidad. Respondiendo a la pregunta pendiente de Karina, la política ha estado sobre asequibilidad de tarifa, pero no asequibilidad del viaje completo. Entonces, digamos, tenemos un problema que al querer subsidiar a todo el mundo, es decir, por ejemplo, una tarifa de 6 pesos en el metro, indirectamente estamos pasando costos mayores a las personas que viven más lejos porque no está planeado como líneas directas. Yo creo que hay un trabajo fuerte de hacer servicios expresos para gente que vive lejos y se vincula a centros de trabajo. Una cosa muy interesante, esto es de una investigadora colombiana de Medellín precisamente, que se llama Valentina Montoya. Ella decía que las mujeres que trabajan como empleada doméstica, los servicios de transporte se diseñan para que usted llegue a centros de empleo. Pero ¿qué pasa? Los centros de empleo de ellas no llegan. Son zonas residenciales. Ajá, y tienes unos costos altísimos de última milla. Y ahí es donde tenemos que tener innovación sobre precisamente servicios directos, algo que con Alberto nos dimos cuenta de que eso solucionaría mucho y no necesariamente un RT, porque no pensamos a nivel de usuario. Gracias, Jorge. Adelante. Vamos ahora con Roberto Asensio, que nos va a platicar un tema interesante que ha puesto encima de la mesa. Y luego, para que no le bajemos a la polémica sobre teleféricos, pues tenemos a Pavel. Venga, interesantísimo. Adelante, Roberto. Hola a todos, buenas noches. Pues me parece la propuesta de mi tocayo interesante, la de qué pasaría si cambiáramos el precio del metro y si utilizara esa tarifa para subsidiar a los demás, con todo lo que están diciendo de que las clases medias salen beneficiadas y las clases más vulnerables no se benefician. ¿Cómo, en particular a Jorge, cómo ves, de qué manera se puede, o se ha hecho en otras partes del mundo, la asignación del subsidio para dárselo a los más vulnerables? En México tenemos estatus de estudiante, a lo mejor estatus de discapacidad, de vejez, etcétera, pero tenemos un gran sector de la población, ¿no?, que a lo mejor depende de la economía informal
y no tiene forma de comprobar ingresos como se hace en algunas partes para acceder a los subsidios. Vaya, la pregunta en corto es, ¿cómo ven ustedes este reto? ¿Cómo se define quiénes son vulnerables? Es muy difícil hacer políticas tarifarias que tengan sentido y que económicamente los economistas digan que es perfecto. Yo pienso que hay una mala asignación del subsidio porque todo el transporte tiene la misma tarifa en todas las partes de la ciudad. Eso es un error de definición. Yo diría que la tarifa debe ser más alta, pero uno puede, si uno tiene un sistema basado en cuenta, que era lo que yo le decía, y además hay un dispositivo que elimina la posibilidad de fraude, porque una tarjeta se presta a fraude. Un celular no, porque ahí tú recibes los subsidios, entonces no tienes incentivo para prestarlo, digamos. Y es tu medio de comunicación y siempre lo tienes que cargar. Fácilmente uno podría hacer por lugar de ascenso en la hora de la mañana. Si tú sabes que hay unos polígonos, y es clarísimo dónde están los polígonos de pobreza. Si tú te subes a las 4 de la mañana o 5 de la mañana en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, tú sabes que vives ahí. No me voy a ir del centro de la ciudad a subirme a esa hora. Entonces, digamos, claramente tú ya tienes un tracking de dónde te subiste y vas a tener el mismo beneficio cuando estás de regreso. No hay razón para que una persona que vive en la colonia, no sé, del Valle y toma el metro, tenga que pagar lo mismo que una persona que vive tan lejos. Esa persona tiene que pagar 10 pesos, ¿sí? Entonces, ahí me elimino esta necesidad de buscar nuevo dinero público, pedirle subsidio a la federación, si no hacemos algo que en Colombia está como muy definido, que son estos subsidios cross sectores. Pero yo creo que simplemente discriminando la hora y el polígono de ascenso basado en un sistema de cuenta podría ayudarnos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Roberto. Alguna vez Aimé Aguilar del ITF nos dijo que a través del Seguro Popular sería posible implementar una política progre de este tipo, la distancia y el cobro por distancia hacia un sistema de transferencia modal o un sistema de transporte masivo. Adelante, Alberto. Vamos a abrir el micro a Pavel, porfa, a Pavel López. Venga, Pavel, bienvenido. Hola, Pavel. Buenas noches a todos. Bienvenido. Bien, quería hacer yo nada más dos comentarios al respecto. Uno está hacia lo que comentaba Roberto, que me parece muy interesante lo que comenta sobre esta parte de que se pudo haber acercado la parte de un BRT hacia el punto de la Pastora, que ahí es donde tenemos la menor pendiente y a partir de ahí la fuerza sería ya con una pendiente alta. Solo que, digo, considero aquí, no sé, tú, Paola, que estuviste también en este tema, si se evalúa esta situación de que tendrían que hacer una transferencia en este punto, generar un centro de transferencia en el punto de la Pastora, donde habría que hacer una doble tarifa que tendrían que pagar los usuarios, puesto que el punto o destino final, hasta donde considero yo, es Indios Verdes. Entonces, la mayoría de la gente, de acuerdo al análisis de movilidad que se hacen en este tipo de proyectos, el destino final que se tenía para toda la gente o para todos los usuarios es Indios Verdes. Entonces, tendrían que hacer esta transferencia de bajar a la Pastora, volver a pagar otra tarifa para poder utilizar algún tipo de BRT y volver a llegar a la parte de Indios Verdes. Aquí la pregunta, tú como economista, no sé tú cómo veas este tema, si se evaluó desde ese punto de vista o tendría un costo-beneficio mejor el hecho de que se manejara el costo de la inversión versus el impacto social que vas a tener hacia los usuarios y más hacia el tiempo de transferencia, porque entiendo que poder bajar y subir del teleférico también te genera un tiempo. Entonces, vas a subir al periférico, vas a bajar, vas a tener que pasar a un BRT y luego otra vez a tu centro de transferencia modal y luego de nuevo otra vez al metro. Entonces, son tiempos que al final, como usuario, todos nosotros, pues a veces preferimos ahorrarnos esos 15, 10 minutos y preferimos irnos directo, ¿no? Entonces, no sé si eso también se haya evaluado desde ese punto de vista. Sí, o sea, primero que nada, algo importante que tú mencionas es de que el punto de destino es llegar al metro Indios Verdes. El tema de poder haber ampliado con otro sistema, con un metrobús, todo, nos va a llevar al modelo que hay en Ecatepec. En Ecatepec, tú llegas de Indios Verdes, tienes que tomar Mexibus, un tramo y llegar hasta Santa Clara, y en Santa Clara recién vas a cambiar al cable que hay en Ecatepec hasta San Andrés de la Cañada. Y este tramo se ha vuelto conflictivo, o sea, el poder coordinar Mexibus
Mexibus y el teleférico, o sea, ha creado muchas ineficiencias, tanto en tiempos de espera, en las filas, para transbordar de un lado a otro, con un intermedio, e incluso, o sea, he estado leyendo algunas evaluaciones que han hecho del cable que hay en el Estado de México, que muchos creen que deberían haber hecho directo a Indios Verdes, al punto de destino, porque la gente anda sufriendo. O sea, ¿qué hace en Santa Clara si su punto final de destino es Indios Verdes? Y entonces es algo que considero que sí se ha evaluado en el tema de Cuautepec, o sea, que hay que ver también los tiempos de traslado. O sea, a veces te puedes ir transbordando, y todos los que hemos tomado metro sabemos que podemos caminar dentro del metro en una estación de 15 a 20 minutos. Y el tema es que le acortes ese tiempo. Entonces, yo voy por ese lado. O sea, también hay que ver todos estos temas, ¿no? De cuánto vas a ahorrar en tiempo, eso cuánto significa en dinero, o sea, y ver el punto de destino. Además, el tema es entrar a un sistema de transporte más grande, ¿no? Entrar a metro. Como les digo, todos los que no sé si han ido a Ecatepec, es muy complejo llegar a ese cable. Sí o sí tienes que llegar en Mexibus o en un intermediario, y al final la gente acaba pagando el doble. O sea, pagaba en la combi de llegar a Indios Verdes, de San Andrés de la Cañada a Indios Verdes, 10 pesos. Por decirte, si el cable le deja en Santa Clara y el Mexibus está lleno, tiene que pagar otros 10 pesos y ya se le vuelve 20. Gracias, Paola. Alberto, no sé cómo andamos, pero creo que es sobre el tiempo, ¿no? Mira, hay más preguntas y son muy interesantes, pero vamos ya muy justitos en tiempo. Lástima. Me ha parecido Sí. una conversación súper interesante, muy interesante, y yo me quedo con la parte de la empatía que comentaban tanto Jorge como Paola. Sin empatía no vamos a hacer buenos proyectos y no vamos a atender al usuario, ¿no? Pero sí me gustaría poner de relieve un tema importante. Cuando llegué aquí en México en 2010, llegué en 2008, pero en 2010 estuve trabajando en una revisión del estudio del suburbano a Chalco, ahora se está recuperando el proyecto, y me sorprendió también el valor del tiempo que se le da en México a los desplazamientos. Es decir, está tan estratificada a su vez toda la población que había mucha gente que por no pagar el extra en el transbordo prefería estar 1 hora y media durmiendo en la combi. O sea, este tipo de cosas que cuando nos acercamos a un proyecto como planificadores pensamos que es algo obvio y que van a pasar, luego en la realidad puede que no, en muchas ocasiones no pasan. Exacto. Sobre el tema, Alberto, comentarte, yo he hecho un estudio para mi tesis de maestría precisamente de los tiempos de espera en los teleféricos, y en Bolivia, por ejemplo, el cable te vendía que de un tramo A a un tramo B te lleva 20 minutos, ¿ok? Pero la fila que tienes que hacer en la hora pico es de 1 hora, o sea, se vuelve 1 hora 20 minutos. Sí. Y la gente entonces prefiere nomás tomar la combi y llegar en el mismo tiempo. Sí. O sea, hay que ver todos esos temas. O el tema de que hay otros que prefieren esperar porque ya no quieren transbordar, que es otro tema, porque también te quita tiempo. Y aquí entran temas de seguridad. ¿En qué lugar voy a transbordar? Si es seguro, si no es seguro. Y eso pasa en Ecatepec. O sea, el transbordar en Santa Clara y en estos lugares es terriblemente complicado. Yo les quiero comentar ahí. Mi última, digamos, intervención es, hoy yo hablaba justo con mi empleada de este tema y identificamos 30 puntos de evaluación de viaje, ¿sí? Los voy a hablar en colombiano rapidísimo. Inseguridad de aborto, alta accidentalidad, inseguridad del entorno, acoso sexual, discriminación, mal manejo del conductor, conductores no identificados, existencia de vehículos piratas, temor por contagio de COVID, largos tiempos de viaje, dificultad de llegar al punto de abordaje, falta de información, discordancia entre el destino y la oferta, no hay paraderos y no hay bahías, largos tiempos de espera, es sucio, alta tarifa y poco sueldo. Fíjate. 30. Fíjate. Los clasificamos por 5, ambiental, calidad, económico, imagen, operacional y seguridad. De lejos, el más frecuente es seguridad, número 1. Es el más frecuente y el más importante. 2, calidad, muy frecuente, un poco menos importante que seguridad. Tarifa no era el más importante, le daba más importancia a seguridad, le daba más importancia a calidad. Esto es un tema que vamos a ampliar con Nancy y Alberto, que estábamos viendo este tema. Ambiental, una vez importante, y a imagen. Chicos, nos tenemos que ir.
poco Sí. mencionado, pero entonces, seguridad, pensar desde el usuario implica seguridad y calidad. Y eso nos da pista de dónde tenemos que actuar. Cambiamos la sección, colegas. Bueno, acotando sobre el tema, en la investigación que yo he hecho de cables, por ejemplo, se prioriza mucho la tarifa, después viene la seguridad y después la calidad. Claro. Entonces, Gracias, Cari. hay que Gracias, ir Paula. viendo Gracias, eso. Jorge. Voy a cambiar de sección, lo siento, tenemos que movernos. Y les voy a hacer una propuesta, una palabra, una frase, y ustedes me van a contestar con lo primero que les venga a la mente. No se las puse fácil en la primera. A lo mejor a ti más fácil, mi estimado Jorge. Eduardo Peñalosa. ¿Qué? ¿Eduardo o Enrique? Enrique, perdóname. Enrique Peñalosa, a ver. Visión desactualizada. Evo Morales, Paula. A ese señor le falta entender al territorio. No solo es indígena, vivimos más gente en Bolivia. Interesante porque volvieron a ganar, ¿no? El subsidio, Paula. El subsidio. Yo creo que es importante llegar a la población en extracto crónico, el que realmente no tiene el dinero para acceder a un transporte, que tiene que ir caminando. Jorge, el subsidio. Una parte de un problema más amplio. Y vamos a hablar de estos temas, Jorge. ¿El Protram? Buenas intenciones. Gracias, Jorge. Paula, dinos si eres, sí o no, una demonia de la ciudad. Sí, sí lo soy. Jorge, ¿eres un demonio de la ciudad? Pues yo soy como un ángel, tengo cara de demonio. Sí, y te portas como fama de demonio también. Pero no, yo creo que podemos ser ángeles si nos enfocamos en lo que la gente necesita. Muchas gracias, Jorge. Paula, de verdad ha sido un privilegio tenerles acá. Un tema que en la semana varios colegas nos comentaron que estaban interesados en escucharles, en verles, y para nosotros de verdad ha sido un programa con un gran ritmo. Cuando tenemos a dos personas siempre el reto es mayor, pero la verdad es que les agradezco que se hayan ajustado a las normas, que hayan contestado rápido y bien como lo hicieron. Gracias por su inteligencia puesta esta noche en la ciudad y sus demonios. Beatriz Cárdenas, tenemos un cartón, gracias y te escuchamos y te vemos. Sí, claro que sí, tenemos un cartón. Pablo, si me echas la mano, por favor. Bueno, pues nada, es una visión totalmente metafórica de cómo se mueve la ciudad, ¿no? Hay un claro margen para los VIP que van bien, no se preocupan de lo que es la accesibilidad, y veo como una escalera completamente hacia el infierno malo, no este buen infierno, en la cual pues la gente no solamente no puede acceder, sino que se pregunta cómo, porque respuestas desde luego, lamentablemente todavía no hay. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestras aportaciones, ¿eh? Gracias, Beatriz. ¿Cómo lo ven? Paula, ¿cómo lo ven, Jorge? Me encantó el cartel. Muy buena interpretación gráfica de ahí está mi pobreza crónica. Y yo siempre he dicho que a la gente, desde el momento que empieza a viajar, le están recordando que es pobre. Es cierto. Pobre en cierto. Oportunidades, pobre en inseguridad, en movilidad social. Porque estamos hablando de movilidad, pero falta de buena movilidad es falta de movilidad social, porque no hay educación, no hay empleo. Recuerden que hay gente que deja de estudiar y de trabajar simplemente porque no puede pagar. No puede llegar. Es muy difícil. Es cierto. Pues, colegas, la próxima semana es el último programa de La Ciudad y sus Demonios de este año. Y vamos a estar todos los demonios. No tenemos invitada, no tenemos invitado, pero les queremos pedir que nos acompañen. Vamos a armar un buen aquelarre, los 5 demonias y demonios juntos. Y vamos a invitar a todas las personas que nos han acompañado como invitados y que nos han hecho el enorme privilegio de seguirnos como audiencia. Gente como Roberto Remes, como Carlos Romero, como Roberto Asensio, muchos amigos, David Ortega que está aquí, el señor... es que por aquí hay, bueno, es que aquí hay varios que nos acompañan, pero Alfonso Reyes, que siempre está con nosotros, Rodrigo, en fin, muchas y muchos de ustedes que nos han acompañado, y seguramente alguna buena fiesta hemos de hacer en el infierno dentro de 8 días, entre todas y todos nosotros. Por ahora, darles las gracias por su escucha, por su compañía, porque hace 31 semanas que se nos ocurrió que era buena idea abrir las puertas del infierno e invitarlos a todos, que finalmente todos vamos para el mismo lado. Muy buena noche. Y nos vemos el miércoles todas y todos aquí. Manden la liga a sus carnales, a sus amigas. Hoy la subimos a redes sociales y miren nomás lo que pasó.
Así que vamos a ver si nos arriesgamos otra vez. Pero si no, por favor, ayúdanos a difundir el último programa del 2020, que gracias a Dios ya se está acabando. Buenas noches, gracias. Adiós. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches. Adiós. Súper interesante, ¿eh? Esto da para unas chelas. Sin duda. Uy. A Jorge no le des porque luego baila. Jorge baila, sí, pero por eso. Pues. Muy bien, Suárez. Gracias. Un abrazo Van a a ganar las todos. Chivas, ¿eh? Abrazos, bye. Adiós, hasta luego. Chao, gracias. Bye, bye. Bye. Fantástico, ¿eh? Gracias, Jorge. No está ya. Gracias, Sí. Jorge. Y Paola, gracias. Gracias, chicos. Bye, Gracias, bye. Cari. Nos vamos a conectar nosotros, ¿sí va?